Soy el profesor Ronald Mora del Instituto Tecnológico de Costa Rica y he preparado esta cápsula demostrativa 1 para el curso de Macroeconomía para Administración del tema Variación porcentual del PIB y crecimiento a largo plazo. El objetivo de esta presentación es doble. Primero, explicar a partir de la fórmula básica de variación porcentual del PIB cómo se interpreta esta variación y cómo se vincula con el tema de ciclos económicos. Y segundo, comparar el PIB real per cápita entre países y aplicar una situación de crecimiento económico utilizando el PIB per cápita de dos países. Como lo vimos en nuestra sesión sincrónica, los ciclos económicos, para medirlos, tenemos acá el eje de la Y, que viene a ser el porcentaje de variación entre un momento a otro, podría ser un año, podría ser trimestres, del PIB real. Esto está en el eje de las Y. Y en el eje de las X estaría la variable tiempo, que podrían ser años, podrían ser semestres, podrían ser trimestres. Y recordábamos que cuando observamos, según el periodo de tiempo, cuando este incremento o esta variación en el porcentaje del PIB es cada vez mayor cuando pasa cada año o cada trimestre, hablábamos de que la economía está en un ciclo de recuperación o expansión. Sin embargo, cuando este porcentaje de variación está en la zona por encima de cero, es decir, es un número positivo, pero cada vez es menor conforme pasa el periodo, es cuando decíamos que se entra en una fase de desaceleración. Eso significa que la economía crece, pero cada vez crece menos. En otras palabras, el incremento del valor de la producción, la riqueza del país es cada vez menor y luego llegamos a un punto mínimo en donde la economía puede crecer nuevamente, se da un proceso de recuperación y entramos en la fase positiva con tasas de variación porcentual positiva, llegamos a un pico, la zona más alta, y luego la economía podría entrar en una fase de desaceleración. Y cuando estamos en la zona negativa, es decir, cuando esta variación porcentual entre un PIB de un periodo y el PIB anterior es negativa, significa que estamos en una depresión económica. En otras palabras, con respecto al periodo que estamos midiendo, en relación al periodo anterior, se produjo menos. Si observamos acá, desde el año 1992 hasta las proyecciones del Banco Central del 2021 de esta variación porcentual en el PIB, lo que sería 2020-2021, podemos observar ciclos económicos en la economía de Costa Rica de corto plazo. Aquí estamos en el rango mayor que cero, variaciones porcentuales positivas, y aquí estamos en el rango menor que cero, que serían variaciones porcentuales con signo negativo. ¿Qué observamos? Entre 1992 hacia 1996 se produjo una desaceleración de la economía. En otras palabras, el crecimiento del valor de la producción, la riqueza de Costa Rica, cada vez era menor. Llega a un punto mínimo. Posteriormente viene un periodo de recuperación económica. Otra vez, cada año la economía tiende a crecer mucho más que el año anterior, pero luego se produce nuevamente una desaceleración, vuelve una recuperación acá, y vean ustedes que ya en el año 2000, a partir de 2007, la economía no solamente entra en una desaceleración, sino que tiene
un crecimiento negativo, es decir, una recesión entre 2008 y 2009. Eso lo vamos a ver en este curso, el motivo por el cual un shock económico externo afectó la dinámica de la economía. Posteriormente viene una recuperación de la economía y vean ustedes que se entra en una fase de desaceleración y en el momento actual, en el 2020, el Banco Central proyecta una variación porcentual del PIB de 2020 mucho menor que el año pasado, lo que sería una crisis económica, una depresión, y esperaría una recuperación para el próximo año, que entremos en una fase positiva. Muy bien. ¿Cómo estimamos este valor, este número? Para tener claro los ciclos económicos. Bueno, utilizamos una fórmula muy sencilla, que sería tomar el PIB del año que me interesa, le restamos el PIB del periodo anterior, por ejemplo el año anterior, y lo divido entre el PIB del año anterior. Lo multiplicamos por 100 y a ese valor le agregamos el signo porcentaje. Puede ser también semestres, puede ser trimestres. Vamos a verlo con algunos números. Tenemos aquí una serie de datos del PIB real de Costa Rica entre 1917 a el proyectado 2020 y el proyectado 2021. Vamos a aplicar nuestra fórmula, que es la que vimos anteriormente. Vamos a restarle al PIB del 2018 el PIB del 2017 y lo vamos a dividir entre el 2017, multiplicamos por 100 y agregamos el signo de porcentaje. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista matemático. Cuando restamos el valor del PIB del 2018 al del 2017, vean ustedes que sería como este rectángulo que queda aquí vacío. Lo que estamos diciendo es la diferencia del valor real de la producción del 2018, que es lo que está en el numerador, en la parte alta, significa que en el 2018 Costa Rica hizo 738.546 millones de colones más riqueza que lo que hizo en el 2017. Por lo tanto, cuando tomamos este rectángulo que está aquí y lo dividimos entre el monto del año pasado, lo que estamos diciendo es matemáticamente qué significa esos 738.000 con respecto a la riqueza que había en el periodo anterior. Y nos dice que es un 2,66%. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos la variación porcentual del PIB, por ejemplo, en un año anual, lo que estamos buscando es porcentualmente cuánto representa el valor real de la producción en bienes y servicios finales, la riqueza que produce el país, con respecto al periodo anterior. Si nos vamos al 2019, procedemos a hacer la resta del PIB del 2019 con respecto al 2018 y encontramos que sería este rectángulo. Esta sería la diferencia. Y esa diferencia son 593.872 millones de colones de más riqueza que hizo en el 19 con 18. Pero cuando dividimos esto, la matemática nos dice, ahora sí, esta diferencia divídala entre el PIB del periodo anterior, nos dice que la economía creció un 2,08% en el 2019 con respecto a la producción del 18. Como pueden ustedes observar, aquí la economía empieza a crecer, pero cada vez menos. Es como si recordáramos el gráfico de ciclos económicos, la desaceleración o el ciclo de desaceleración. Y para este año, vean ustedes que cuando restamos el PIB proyectado de 2020 con respecto al PIB del año anterior, 2019, esto que está aquí significa que Costa Rica generó menos riqueza de la que había generado en el
2019. ¿Cuánto menos? Ese menos sería menos 1.452.719 millones de colones. Y si esto, me dice la fórmula, divídalo entre el PIB del 2019, significa que la economía decreció un 4,99%. Cuando es negativo significa lo que los libros de macroeconomía establecen que es una depresión en ese punto específico. Y lo que estamos diciendo es que el país produjo menos riqueza de la que había producido el año anterior. Y por eso es un signo negativo. Y ahora bien, para el 2021, el Banco Central proyecta una recuperación de la economía y vean que esta diferencia es 634.911 millones de colones más que el año 2020. Y al dividir esto, se esperaría que el próximo año la economía crezca 2,3%. Por lo tanto, cuando escuchemos en los noticieros o cuando leamos en los periódicos que la economía está creciendo, significa que se está produciendo más PIB con respecto a un periodo anterior. Cuando se dice que la economía de Costa Rica se está desacelerando, que va decreciendo año con año, pero estamos en la fase positiva, significa que hay una desaceleración. Y cuando se dice que la economía no creció, sería un 0%. En otras palabras, es como si en este año, 0, con respecto a este otro año, se produce exactamente lo mismo. Pero cuando entramos en esta fase negativa, es cuando decimos que la economía decreció. Su crecimiento es negativo, está produciendo menos que el periodo anterior. Muy bien, con esto ya tenemos claro de dónde tomamos el valor para construir el eje de las Y para observar los ciclos económicos. Y para un administrador de empresas o una administradora de empresas, esto es muy importante porque habíamos conversado que cuando tenemos los ciclos de recuperación, estamos en la fase de variaciones porcentuales positivas y eso es tiempo. Es cuando se produce más riqueza, las empresas se atreven a planear mayores inversiones, se contratan trabajadores y se esperaría un aumento del empleo. Y cuando hay ciclos de desaceleración, es lo contrario. Las empresas tienden a, ya sea planes de inversión menores y por lo tanto no necesariamente es tan fácil conseguir el empleo y la tasa de desempleo puede aumentar y así sucesivamente. Vamos a hacer el cambio de tema. Y ahora vamos a hablar del crecimiento a largo plazo. Estos datos son tomados de este proyecto y lo que tenemos acá es el PIB per cápita. Recordemos que el PIB per cápita es el PIB en valor monetario real dividido entre la población. Por lo tanto, esto lo que nos dice es un indicador de cuánto en promedio significa la riqueza producida en un país por habitante, por persona, lo cual no significa que cada habitante tenga en promedio esa cantidad de riqueza. Pero eso nos sirve también para comparar. Y aquí lo que tenemos es el PIB per cápita en dólares de 5 países: Costa Rica, Estados Unidos, Dinamarca, India y Etiopía. Y observen ustedes que estos datos están desde 1920 hasta el 2016. Y ustedes pueden observar que al tomar el PIB per cápita podríamos hacer una comparación para tratar de entender a través de este indicador las condiciones de vida aproximadamente de un país con respecto a otro país. Entonces les voy a pedir que detengan este audio y que ustedes calculen lo siguiente.
En 1920, allá por la época de los abuelos, tal vez de nuestros abuelos, ¿cuánta riqueza per cápita tenía un ciudadano estadounidense en 1920 con respecto a Costa Rica? ¿Y cuánto un ciudadano danés con respecto a un ciudadano costarricense? Incluso podríamos comparar al de un ciudadano de la India con respecto a uno de Costa Rica. Detengan la grabación, hagan los cálculos y cómo interpretarían ustedes ese número. Muy bien, adelante. Perfecto. Vean ustedes que allá por 1920, un ciudadano de los Estados Unidos prácticamente tenía casi 4 veces en promedio en su país un nivel de riqueza de 4 veces al de los abuelos, de nuestros abuelos costarricenses allá por el año 1920. Por lo tanto, si nosotros comparamos eso en términos de comunicación, transporte, alimentación, podríamos decir que esos ciudadanos de esas épocas tenían mayor acceso a bienes y servicios que lo que era un abuelo nuestro allá por 1920. Y vean que un ciudadano danés casi que el doble de un ciudadano costarricense allá por los años 1920. Diferente a un ciudadano de la India, que vean ustedes que casi que tenía la mitad de la riqueza por habitante con respecto a Costa Rica. Con lo cual, si eso lo transformamos en acceso a educación, salud, alimentación, entre otros, ahí es donde podemos ver esas grandes diferencias. Ahora, el crecimiento económico nos ha enseñado muy bien el libro de texto, es cuando observamos el crecimiento a lo largo de un número mayor de años. Y ustedes pueden observar algo interesante. Vean ustedes que acá tenemos las cifras desde 1920 hasta el 2016. Y ustedes observan que ahora con el tiempo estas diferencias se han ampliado mucho más. Voy a invitarlos a que detengan la grabación en este momento y hagan exactamente los mismos cálculos que hicieron con respecto a 1920. En este caso, un ciudadano norteamericano con respecto a un costarricense, un ciudadano danés con respecto a un costarricense, un ciudadano de la India y ahora tenemos uno de Etiopía con respecto al de Costa Rica. E interpreten ustedes esos datos a la luz de lo que hemos conversado en este momento. Correcto. Como ustedes bien lo han estimado, por ejemplo, podemos observar que un ciudadano de la India al 2016 en promedio representaba un nivel de riqueza por habitante de 0,42 veces a un ciudadano de Costa Rica y a 0,13 veces a un ciudadano de Dinamarca. Si vamos a Etiopía, podemos observar que un ciudadano de Etiopía posee 0,11 veces el nivel de riqueza de un ciudadano costarricense, pero 0,03 veces que el de un ciudadano de Dinamarca. Por lo tanto, si nosotros esto lo transformamos en la capacidad que tiene un ciudadano de la India o de Etiopía a acceder, por ejemplo, a educación, agua potable, salud, entre otros, nos imaginamos las grandes diferencias en condiciones de vida que tienen los habitantes. Y esto nos lo subraya mucho el libro de la importancia para los macroeconomistas del crecimiento a largo plazo, en el sentido de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos a lo largo del tiempo. Pero vamos ahora también a analizar dos países. Por ejemplo, centrémonos en Dinamarca y centrémonos en Costa Rica. Vean ustedes que cuando estudiamos, recuerden que Dinamarca es un país que se ubica en Europa, en lo que se llama la zona de los países escandinavos hacia el norte. Y vean ustedes que la superficie en kilómetros cuadrados
de Dinamarca es de 43.094 kilómetros cuadrados y Costa Rica 51.100. Costa Rica posee casi 1.2 veces más territorio que Dinamarca. Y vean ustedes los niveles de población. Dinamarca posee aproximadamente 1.18 veces más población que Costa Rica en el 2018. Ahora bien, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuánto le demoraría en años a Costa Rica teniendo un PIB promedio en el 2016 de $13.986 si Costa Rica lograra crecer al 1,04%, es decir, a 1 más 0,4%, suponiendo que Costa Rica, su PIB per cápita lograra crecer un 4% anual, es decir, sabemos que la población crece, pero que la riqueza del país logre crecer a un nivel promedio del 4%, la pregunta sería, ¿cuántos años requeriría Costa Rica para tener o lograr alcanzar este PIB per cápita de $45.141? Le invito a que busque la solución y para eso les voy a dar una pista. Recuerden que la ecuación sería, bueno, si tenemos acá $13.986, que es el PIB per cápita de Costa Rica, la pregunta que estamos haciendo es, si esto lo multiplicamos por 1,04 a la n, para que esto llegue a ser igual a $45.141, la gran pregunta es, ¿cuánto sería este n? ¿Cuántos años podríamos nosotros aspirar a tener esas condiciones de vida, de acceso a educación, a niveles de salud, entre otros similares a Dinamarca? Trate de buscar una estrategia y para eso le invito a que busque las propiedades de los logaritmos y eso le puede resolver a usted esta ecuación. Puede detener la grabación en ese momento, plantéese usted la solución y ahorita vuelve a activar el video, el audio, para que veamos cuál sería la respuesta. Muy bien. Espero que lo haya logrado y vamos a explicarlo paso a paso. Habíamos dicho que lo que nos interesaba es planteando la ecuación de que el PIB per cápita de Costa Rica multiplicado por un crecimiento promedio del 4%, ¿cuántos años le tomaría para llegar a esos niveles de PIB per cápita de Dinamarca? Entonces, básicamente lo que hacemos es, por las propiedades de la multiplicación, pasamos aquí a la derecha este valor a dividir y nos queda que 1,04 a la n es igual a 3,2275. Aquí, si lo hacen en Excel, le va a llegar al mismo resultado que hice yo. Aquí lo que estamos haciendo por facilidad es reducir el número de decimales. Y muy bien, recuerden que una propiedad del logaritmo es que cuando tenemos el logaritmo de un valor elevado a la n, eso equivale a tomar n veces el logaritmo de ese valor. Con lo cual, al multiplicar n por ese logaritmo, calculamos estos logaritmos y lo que hacemos es que el logaritmo de 322, que es 0,5088, y el logaritmo de 104, que es 0,0170, lo pasamos a dividir y la solución final es 29,87 años. Es decir, casi 30 años. ¿Cómo hacemos para demostrar nuestro cálculo? Pues muy sencillo. Simplemente tomamos el PIB per cápita de Costa Rica multiplicado por 1,04 elevado a la n, que encontramos que era 29,8553, y aplique esto en su calculadora, haga pausa al video y demuestre que llega a este valor de los $45.141.
Muy bien. Ahora ven ustedes qué interesante. Lograr este crecimiento sostenido debe implicar hacer esfuerzos de políticas que van con miras a largo plazo. Y aquí estamos hablando de invertir en educación, invertir en salud, invertir en infraestructura, carreteras, eh, buenos puertos, vías de comunicación, telecomunicaciones, invertir en ciencia y tecnología, entre otros, para aspirar a estos niveles. Bueno, espero que haya sido muy ilustrativo esto para los temas del capítulo 6 y los invito a desarrollar las actividades de aprendizaje de esta semana. Muchas gracias.